Crouch, Vine. Scrumcast. Buenas a todos, soy Bruno del Águila, cambiando los botines por el micrófono, y hoy estoy con Gastón Rebol. Gastón, bienvenido. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muchas gracias por este rato. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a vos, Gastón. La verdad, como te estaba diciendo recién, hace mucho tiempo vengo con ganas de charlar con vos. Me gustaría que, para empezar, para romper el hielo, a mí no me gusta poner palabras en la boca de nadie, y aunque creo que sos una persona reconocida a nivel internacional, te quiero ceder la palabra para que nos cuentes vos quién es Gastón Rebol y que te presentes de la manera que creas más conveniente. Bueno, yo creo que soy, bueno, primero que nada, y esto, bueno, soy un ex, me identifiqué mucho siempre con el jugador, ¿no? Entonces todavía termino estoy terminando o estoy empezando a encontrarme fuera de la cancha, ¿no? Hoy todavía digo que soy un ex jugador de Rugby Sevens, pero antes de rugby y de seleccionado de Sevens, ¿no? Pues jugué rugby 15 también. Pero antes que eso, soy una persona lo más simple posible. Trato de tomarme todo con calma y de vivir con la mayor simpleza posible y disfrutando las simplezas de la vida, estar con mi familia mucho, con mis amigos, sobre todo en esta etapa donde ya no viajo tanto por el deporte, nada, estar padre de familia, estando mucho en casa, muy, muy liado con mi club también. Bueno, nada, soy eso, ¿no? Lo que se ve. Seguro, seguro que sí. Bueno, creo que no hay mejor presentación que esa, Gastón. Y para empezar a charlar sobre tu carrera deportiva, me gustaría, perdón, preguntarte por tu debut en los Pumas 7, allá por el año 2009. Me gustaría que nos cuentes, si te acordás bien, cómo fue esa primer llamada, cómo fue esa primer citación, que si no me equivoco fue en la etapa de Londres, ¿no? Última etapa del año del Seven, o sea, de ese circuito, era Londres y Edimburgo. Terminaba en Edimburgo el circuito. Sí, sí, la verdad que sí, por supuesto que me acuerdo, estaba en mi casa y fue muy, muy de golpe de un día para el otro. Era otra época de Seven, no había la estructura que existe hoy, entonces fue un llamado un viernes y el domingo me estaba subiendo. Ese mismo viernes me fui a Buenos Aires y el domingo nos estábamos viajando para Europa con un equipo, digamos, que no conocía a nadie. Así que fue muy de golpe, pero más allá de eso, para mí fue espectacular. Fue como estar en Disney, de un día para el otro, sin haber hecho ningún proceso ni nada. Por supuesto que se debe haber notado en la cancha eso, pero más allá de lo que fue la cancha, me quedo con la experiencia y con las sensaciones que atravesé durante esa semana que fueron tremendas. Todo lo que me iba pasando para mí era, como te dije recién, era Disney. Qué lindo, la verdad. Gastón, cuando me decís algo así, se me ocurre preguntarte, en 2009, ¿cuántos años tenías? Perdón. 22. ¿En qué momento vos sentiste o dijiste, che, me quiero dedicar al rugby o me voy a dedicar 100% al rugby? Te recibiste como contador público en 2020, entonces fue, me imagino, una decisión muy difícil, ¿no? ¿Cómo fue? Si recordás un momento en el que hayas dicho, me la juego acá. No, no, o sea que sinceramente nunca tomé esa decisión consciente de que quería vivir del rugby. De hecho, o sea, sí, sí es cierto que viví algunos años del rugby, pero como jugador de Seven nunca, por lo menos, sí, capaz que recién los últimos años de mi carrera se empezó
notar esa decisión de los chicos de ser realmente profesionales de Seven, ¿no? Pero para mí fue como nunca soltar ese amateurismo de los clubes, de dedicarle mucho tiempo, pero seguir sintiendo que no era del todo profesional. Entonces, realmente para responder a tu pregunta, tal vez sí hubo un momento donde dejé de hacer algunos trabajitos part-time que hacía porque empecé a ganar algunos mangos con el Seven, pero que me permitían no trabajar y poder dedicarme un poco más seriamente a entrenar y a descansar y a todo lo que implica ser un jugador de alto rendimiento. Pero en ningún momento sentí como, bueno, soy profesional de esto, ¿no? Como que recién al final de mi carrera, siempre, como te decía, siempre empecé a ver jugadores jóvenes que ya tenían muy claro que ellos querían ser jugadores de rugby, pasar por el Seven, dedicarse full al Seven, y si veían que el Seven no era su lugar, rápidamente tomar una decisión de ir al 15 y desarrollarse ahí para crecer como jugador de rugby y dedicarse de lleno a eso. Entonces, nada, creo que a mí me tocó vivir esa transición, por lo menos de lo que fue el Seven en Argentina. Bueno, sí, seguro. Al final fueron 15 años representando a los Pumas Seven y como vos decís, al principio era un deporte que podríamos decir que no tenía profesionalidad en casi ninguna de las otras selecciones. Eran muy poquitas, son muy pocas a día de hoy también las que tienen una profesionalidad completa. Pero vos fuiste parte de todo ese proceso tantos años jugando en los Pumas Seven, viajando. Me gustaría preguntarte, ahora que ya se terminó esa etapa, ¿qué es lo que más extrañás y qué es lo que menos extrañás en contraparte? Muchas horas de avión, mucho tiempo compartiendo con los jugadores, pero no con la familia. Esas cosas, ¿cómo se viven desde adentro? No, no, eso fue una etapa de mi vida que fue espectacular. Yo la disfruté hasta el hartazgo, digo siempre. Fue tan largo, fue tanto lo que vivimos y pasé por tantos momentos de todo tipo que terminé vacío. Entonces, no me costó nada tomar la decisión es más, como que ya estaba, no había otro camino que dejarlo ir, pero no me costó, no es que tuve que pasar por un duelo ni nada por el estilo. Entonces, desde ese lado, como que lo disfruté tanto y pude cerrar con tanta tranquilidad la etapa que estos 2 años que pasaron, me costó, digamos, ver que extrañaba algo de toda esa vida, pero de alguna manera me fui dando cuenta que me gusta la competencia, me gusta tener esos objetivos constantemente, ¿viste? Lo viví un poco el año pasado que jugué con mi club, el hecho de saber que siempre hay un objetivo por delante, o clasificar para semifinales, o ganar tal o cual partido, ¿no? Entonces, vivir eso, más allá de que ya no era profesional o no me dedicaba full time al rugby, sí sentía todavía eh, esa sensación, digamos, de que hay objetivos y hay competencia. Entonces, recién este año, que no juego más, me empezó a pasar que, che, ¿dónde están los objetivos, viste, del juego? Es un poco lo que más me está costando, me parece. Pero bueno, y después, obviamente, como te decía, los viajes eran siempre más o menos gratificantes, pero siempre se le pasaba relativamente bien. A veces había mejores resultados que nos hacían disfrutar, por supuesto, un poco más, o por ahí resultados más chotos, pero que siempre le encontrábamos un sentido, como que
como te decía, fue una hermosa etapa y, y bueno, si hay algo que hoy siento que me empieza a hacer falta es esa sensación de competencia, ¿no? Bien, sí, bueno, creo que eso es algo que a todos los que jugamos al rugby nos asusta un poco. Esperemos que lo lleves bien, seguro que como te mantenés ligado al rugby, esa competencia sigue estando. Me gustaría preguntarte ahora por todo ese proceso, todos esos años donde se fue profesionalizando el Seven, creo que quienes los vimos desde chicos, porque bueno, a mí me tocó desde que empecé a ver rugby, que ya estés adentro de la cancha prácticamente. ¿Cómo fue, cómo vivieron ustedes ese proceso en el que el Seven y representar al seleccionado argentino era trabajo que requería tantísimas horas como las que requiere, pero que no se veía remunerado y que poco a poco con el trabajo de ustedes, de Santi Gómez Cora y de todo el equipo que buscaba esa evolución, cómo lo pudieron vivir desde adentro y qué era lo que ustedes pensaban. Al final, creo que mucho del sacrificio que hicieron ustedes en esa etapa fue por un futuro mejor, ¿no? Fue por el futuro que a día de hoy se encuentran con contratos profesionales en los Pumas Seven. Sí, sí. Mira, por un lado, nunca fue, más allá de que obviamente es importante, nuestros primeros objetivos nunca fueron económicos, nunca fue, che, necesitamos que nos paguen esta plata, nunca peleamos, nunca hubo una discusión por ese tema con la Unión Argentina ni nada por el estilo. Lo primero por supuesto que en todo esto fue muy importante la llegada de Santiago Mecora. Él empezó esta lucha, por llamarle de alguna manera, por que el Seven tenga un poquito más de importancia dentro de la Unión y lograr tener la infraestructura que se tiene hoy, los equipos que se tiene hoy, bueno, ni hablar los contratos y demás, pero sobre todo lo que más necesitábamos era poder caminar en un proceso que tenga sentido, donde se puede ir mejorando todos los días, torneo a torneo, año a año, ir generando esa base de jugadores que sean constantes. Cuando yo empecé, el equipo variaba más del 50% todas las giras. Si no había y volvía cada uno a su club y no había forma de trabajar así, ¿no? Porque siempre estábamos volviendo a empezar. Entonces dependíamos mucho del grupo que se armaba y de lo que podía llegar a hacer en los poquitos entrenamientos que había antes de cada gira. Bueno, eso fue fundamental y por supuesto fueron cumpliendo, digamos, distintas etapas en el proceso y se fue ganando esa profesionalización de alguna manera para terminar hoy en lo que en la estructura armada que tiene el rugby argentino para el Seven, que es fundamental para competir hoy en el mundo. Si no, en un año salís del circuito, porque hoy no hay ningún equipo que te perdone la falta de trabajo y la falta de organización. En ese sentido, ya no podés ir improvisado porque cualquier equipo del mundo te gana, cualquiera. Va a venir Alemania, que voy a decir, Alemania en rugby, sí. Hoy Alemania lo agarra a cualquier equipo del mundo que no tenga el trabajo que amerita estar en ese nivel y le gana. Y así te vas quedando afuera. Pero bueno, ese para volver a la pregunta del proceso, fue así, fue ir cumpliendo con etapas que creo que la decisión más importante fue antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde los mismos jugadores, después de una propuesta de Santiago Mezcora, decidimos no dejar de competir con los clubes, dejar de participar en los clubes, porque nosotros volvíamos de gira y el martes estábamos entrenando en el club para jugar el sábado, jugar el otro sábado y a lo mejor salir de gira de vuelta. Y eso nos hacía
siempre estar como sin poder estar en ningún lado de lleno. Entonces, creo que esa decisión fue clave. A partir de ahí, por supuesto, la posibilidad que nos dio la unión de tener jugadores contratados, y eso, bueno, fue dándonos cada vez más posibilidades de trabajo y de crecimiento, ¿no? Así que, bueno, nada, fue como te digo, así fueron cumpliendo distintas etapas y, y llegamos a lo que es hoy. Desde lo que me pasó a mí, en mi primer torneo, que me llaman, nunca había jugado Seven en mi vida, y me llamaron un viernes para que el fin de semana siguiente estuviera jugando en Twickenham con los Pumas Seven. Hoy eso es imposible que pase. Seguro. Me gustaría pedirte si podés volver a esas sensaciones en las que te fuiste a jugar a Inglaterra, a Londres, tu primer circuito, tu primero de tantos circuitos, eso bien lo sabemos. ¿Qué sentías? Y también me gustaría preguntarte, Gastón, si con el paso del tiempo se iban viviendo diferentes o llega a una tal vez cotidianeidad de que vos durante una década y media estuviste ligado a al circuito de los Pumas Seven. En tu calendario anual, creo que seguramente no lo sabrás decir vos, pero se regía en base a la competencia de los Pumas Seven. Me habla siempre. Mira, por un lado, esa, ese primer viaje para mí era como el único. Jamás me hubiera imaginado, ni siquiera me propuse, che, no me quiero. En ese momento fue disfrutar de ese viaje con la inconsciencia de estar en un lugar donde ni siquiera me sentía capaz de estar, mucho menos me imaginaba todo lo que iba a venir después. Eh, Así que, bueno, como ya te dije antes, fue espectacular ese primer viaje. Perdimos, en cuanto a resultado, un desastre. No, fue un desastre porque era un equipo que se estaba desarmando y volviendo a armar. Había una transición y la verdad que fue muy malo en cuanto a resultados, pero yo igual lo disfruté un montón. Y la realidad, y con esto que dijiste al final de que mi calendario o de que mi organización tenía mucho que ver con lo que pasaba y yo me organizaba el año pensando, por supuesto, en cuándo iba a estar en Córdoba, cuándo no iba a estar en Córdoba, hasta mis más amigos o mis familiares, si había algún evento importante, un casamiento, por ejemplo. Muchas veces algunos me preguntaban cómo era el calendario para definir la fecha, para no ponerme a mí en aprieto de tener que decidir si irme de gira o ir a los casamientos, sobre todo, ¿viste? Y bueno, cosas así. Siempre por suerte, mm, tuve esa compañía de parte de mis seres queridos para que yo pudiera estar, digamos, para no perderme tantos eventos importantes y demás. Pero sí, como bien dijiste vos, tuve 15 años en una vida que fue, yo digo, como, como de sueños. ¿Cuánta gente, cuántos jugadores de cualquier deporte desearían vivir tantos años compitiendo y representando su país, ¿no? En eso, como que a pesar de que ya pasaron un par de años desde mi último torneo, siento que todavía no termino de tomar dimensión de lo que fue toda esa etapa, ¿no? Bueno, sí, me imagino que debe ser difícil. Desde afuera te puedo decir bueno, lo que vimos todos es que tus logros son enormes. Y me gustaría preguntarte, Gastón, tantos años, vos habiendo empezado a los 22, te tocó estar en un vestuario probablemente muy diferente al que viviste a los 37, el último torneo en el que te fuiste. Me gustaría reflexionar sobre ese rol que cumplías vos, que perdón, todos los jugadores siempre que hablan conmigo, es inevitable mencionarte y mencionar todo el trabajo que hacías para unir el grupo
y cómo ayudabas a todos mentalmente o el apoyo más humano que se le llama, ¿no? ¿Cómo fue cambiando tu rol en ese vestuario con el paso de los años? Y preguntarte si salía natural o si fue algo que vos dijiste, bueno, tengo que tomar este rol porque no está, nadie lo tiene. Sobre todo cuando estos últimos años, que yo ya era por lejos el más grande y demás, la verdad que ni siquiera me daba cuenta. Si vos me preguntás hoy, che, ¿crees? Yo te diría, no, yo era simplemente tratar de estar cerca de... Pero eso, porque eso sí me sale natural, digamos, como que trato de empatizar con la situación que está viviendo el otro, tanto en las buenas como en las malas. Cuando alguien que yo quiero vive un momento lindo o le va bien en la cancha, todo, me alegro un montón y cuando lo veo golpeado, también me duele y trato de nada, de acercarme y tratar de por lo menos dar una palabra de aliento. Eh, pero jamás lo hice forzado a eso, me parece, y por eso yo no lo percibo tan así. Pero bueno, si lo dicen los chicos, algo debo haber hecho. Pero sí es verdad también que yo no fui siempre igual. Yo al principio era mucho más callado, me preocupaba mucho más por mi función, por hacer bien lo que a mí me tocaba, sin preocuparme tanto, sin pensar tanto en lo que hacía el equipo y en cómo le iba el equipo. Como que si nos iba bien, bárbaro, y si nos iba mal, bueno, miraba para adentro, che, yo anduve más o menos bien, defendía así, más o menos como que yo cumplí más o menos con lo que me tocaba a mí y con eso ya que eso me daba tranquilidad. Esos fueron mis primeros años, pero sobre todo porque mi deseo era quedarme en el equipo. Entonces, bueno, era consciente de que para quedarme en el equipo tenía que jugar bien. Más allá de cómo juegue, de cómo funciona el equipo. Y después, cuando sí ya asumo el rol de capitán, ahí donde me veo obligado a mirar un poquito más para afuera y a mi alrededor. Y tuve que hacer un trabajo ahí personal para salir de ese lugar de comodidad, de bueno, che, hago la mía, no, ahí me tuve que empezar a fijar un poquito más en cómo estaba funcionando el equipo, en qué hacía falta, en hablar, en ser el nexo entre el equipo y el cuerpo técnico, el head coach, ver de qué manera lograr la armonía, que siempre fue lo que traté de darle al equipo, esa tranquilidad, a pesar de que no todas eran buenas y muchas veces había reclamos de un lado o del otro. Y bueno, nada, pasaron un montonazo de cosas, pero en ese camino siento que yo fui aprendiendo a ser un líder porque soy consciente de que no lo era años atrás, digamos. Bien, perfecto. Gastón, siguiendo por esta misma mano, me gustaría preguntarte por la importancia de la salud mental. Bueno, sabemos a día de hoy a ciencia cierta la importancia que tiene, pero sobre todo quería preguntarte en un deporte como el Rugby 7, que es uno de los deportes que más partidos se juegan por año y por lo tanto más resultados diferentes vas a tener, muchas victorias, muchas derrotas. Nuestra selección en particular ha pasado por muchísimos momentos, tanto buenos como malos, como dijiste recién, pero ¿cómo lidiaban ustedes con cada fin de semana, cada circuito, tener un montón de partidos en los que te va a tocar ganar, te va a tocar perder, los partidos se definen por milésima de segundo, y en qué parte entraba la salud mental para poder seguir bien y no caer, no sé, en una depresión cuando se pierde un torneo, cuando no se logra un objetivo, con la presión que hay, ¿no? Mira, en ese sentido, podemos hablar de salud mental y en el deporte, creo que horas, porque estoy convencido que es fundamental para cualquier deporte. Por suerte, estos últimos años se ha hecho mucho más hincapié, se puso más el foco en eso. Los mismos deportistas fueron tomando conciencia de que lo necesitan, de que es importantísimo estar bien
mentalmente para encarar cualquier tipo de competencia, que estar bien te potencia y estar mal te tira recontra para abajo. Es verdad que hace unos años atrás eh, no se hablaba de esto y era, che, hay que poner huevo, ¿viste? Vamos para adelante. No había mucha conciencia en cuanto a- a tener en cuenta que había una persona atrás del deportista. Eh, y más en el Seven. El Seven es un sub y baja, es una montaña rusa de emociones en un fin de semana, en un partido. Y es constantemente te estás cayendo y te estás levantando. Nosotros por ahí decimos una picadora de sesos a veces, porque de golpe, no solo dentro de los partidos pasan un montón de cosas de las cuales te tenés que ir recuperando para poder ganarlos, sino que pasa, no tenés ni tiempo de procesar lo que pasó en un partido y ya tenés otro. Y tenés un vestuario que a veces es de 2 o 3 horas, a veces de 5 o 6 horas, y tenés que pensar en el próximo partido más allá de lo que haya pasado en el primero, o en el segundo, o en el anterior. Entonces, eh, es muy importante encontrar la forma de mantener arriba la cabeza, entender de dónde te podés agarrar cuando las cosas no salen bien, cómo tenés que manejar al grupo y a cada uno de los jugadores cuando las cosas van bien, porque muchas veces ganar te hace no tener la capacidad de mirar cosas que tenés que mejorar a pesar de haber ganado. Muchas veces los resultados son mentirosos. Bueno, y viceversa también. Muchas veces perdés partidos por pequeñas cositas que te hacen ver todo de manera muy oscura, y en realidad con 2 o 3 ajustes podés estar jugando finales. Bueno, nada, podemos, como te digo, puedo hablar, te puedo dar millones de ejemplos de situaciones que hay que ir superando en el Seven. Y tiene esa particularidad el deporte que no te da tiempo. No es que como en la mayoría de los deportes donde jugás un partido y pasa una semana hasta que volvés a jugar, o pasan varios días hasta que volvés a jugar. Y bueno, ese día lo dejás pasar, el otro día te levantás y nada, haces un análisis de los errores y que yo volvés a empezar, y cuando llegás al otro partido ya pasaste la página. En el Seven tenés 3 horas, y si no te recuperaste, te vuelven a invocar. Y se hace todo cuesta recontra arriba. Así que, bueno, nada, me parece algo importantísimo. Muy bien, sí. La dificultad que debe tener en entrar a un partido atrás de otro no me la quiero ni imaginar. Todos los que hayan jugado Seven en algún momento lo sabrán. Me gustaría, Gastón, ahora preguntarte por algún consejo que te darías a vos mismo si pudieses volver el tiempo atrás, a cuando tenías 20 años, tal vez, que no sabías todo lo que te iba a deparar el futuro, con la cabeza y las experiencias, la cantidad de cosas que te han pasado a nivel deportivo y a nivel personal. ¿Qué le podrías decir a ese Gastón de 20 años? No, principalmente, eh, primero, que haga casi todo lo mismo que hizo. Hoy miro para atrás y todas las decisiones, porque tuve que tomar decisiones muchas veces, y la mayoría de las veces creo que no me equivoqué, porque fue puro, puro disfrute. Toda mi carrera, más allá de algunos golpes emocionales, ¿no? Más allá de esos golpes o esos bajones por lo que tuve que pasar, la mayoría de las cosas fueron espectaculares. Viví momentos tremendos, entonces repetí, hacer lo mismo, le diría, pero sí. eh, Le pediría que confíe un poquito más en él, que confíe, porque eh, capaz no me daba cuenta de lo que podía llegar a lograr, y siempre sentía que no,
que estaba en deuda o que no estaba a la altura de lo que estaba viviendo. Me parece que en ese sentido he sido bastante autocrítico conmigo y creo que sí me hubiese ido mejor si confiaba un poquito más en mí mismo y en mis capacidades. Muy bien, muy bien. Pero estas decisiones, ¿hay alguna de la que te ha quedado un arrepentimiento por ahí de no haber hecho? No sé qué tipo de decisiones, si eran por ahí el paso al 15, haberte pasado al 15 en otro momento, si en algún momento tuviste ofertas como para hacerlo y la decisión fue siempre apostar por Argentina. ¿Cómo te sentís con esas decisiones? Mira, como te dije, la mayoría, o sea, casi todas las decisiones, todas, te diría, me llevaron al lugar donde estoy hoy y por donde, por todos por los que pasé. Entonces, me cuesta encontrar alguna, pero sí tengo esa sensación de en su momento, no sé, porque sentía o porque me hicieron sentir de que era mi única oportunidad y que si no estaba en una gira de Seven, en mis inicios, ¿no? Eh, Me podía quedar afuera para siempre y dejé de jugar cosas importantes con mi club. Me perdí algunas finales que me hubiese gustado jugar con el club en un momento donde la verdad que éramos uno de los equipos dominantes a nivel país, jugábamos muchas finales de casi todos los torneos donde participábamos y yo por giras de Seven, sobre todo hubo una final que tenía muchas ganas de jugar, pero que bueno, que el comunicado fue, si no venís, se pasa el tren y bueno, decidir, ojo, ¿no? Yo ahora mirando para atrás digo, ¿cómo se va a pasar el tren por no ir una vez? Pero bueno, a lo mejor se pasaba y me perdía de todo lo que vino después. Por eso te digo que no me arrepiento, pero me quedó esa sensación de que, che, era un lindo partido para jugar y quizá después hubiese tenido también la chance de seguir en el equipo de Seven también. Pero bueno, si hay algo, puede llegar a ser eso. Pero en general te diría que arrepentimiento ninguno. Se entiende perfectamente, Gastón. En base a esta pregunta, hoy en día vemos muchos jugadores jóvenes que se van rápidamente a Europa, por ahí por una profesionalidad económica, o vemos que no muchos jugadores pueden mantenerse tanto tiempo en un equipo como lo lograste vos, seguramente por todas estas decisiones que tomaste. ¿Qué opinás sobre este caso, sobre el sacrificio que puede tener dedicarse a un proyecto como creo que hiciste vos en su momento, que fue dedicarte al Puma Seven y a todo ese objetivo que era mayor, que era algo que iba por encima de los torneos, creo que tenían? Hoy en día eso se puede seguir dando, ¿crees? ¿O es muy difícil por la cantidad de ofertas, oportunidades nuevas que hay? No, a ver, eh, vamos a mí lo que más me tiró siempre, por eso siempre decidí seguir apostando en Seven, fue representar a mi país. Y no es que elegí el Seven porque amaba el Seven y no me gustaba el 15. En el 15 no tuve las oportunidades que tuve en Seven. Entonces, para mí era, bueno, hoy estar representando a tu país como jugador de Seven, quiero seguir haciéndolo. Eh, y en ese sentido, no digo, creo que fue fundamental también que hayan aparecido los Juegos Olímpicos mientras yo transcurría mi carrera, porque le dio otra, me parece, otra envergadura al deporte, ¿no? Y me imagino si hubiese estado sin los Juegos Olímpicos, capaz que llegaba un momento donde decía, bueno, el circuito lo hice tantas veces, jugué algunos Copa del Mundo de Seven, capaz que me hubiese llegado eh,
o me hubiese planteado la inquietud de decir, "Che, bueno, dejo esto y trato de hacer una experiencia afuera, o jugar, ver si soy profesional de 15, que también era una de las ideas que tuve en algún momento de mi carrera, como uno de los objetivos, pero cuando fui a un Juego Olímpico, que fue el primero de Río, me pareció una experiencia tan zarpada que la quise repetir y la quise repetir. Como que dije, dejo todos mis otros objetivos deportivos con tal de poder volver a vivir esta experiencia, porque realmente es algo muy, muy, muy grande. Y bueno, nada, creo que eso tuvo mucho que ver a la hora de decir, che, que sigo acá, sigo apostando al Seven, sí, y bueno, después ya entré en una rueda donde no había otra salida que fuera, che, vamos hasta la última consecuencia, hasta el último objetivo que tenga posibilidad de cumplir como jugador de Seven, que fue el de París. Y en ese sentido, creo que hoy el rugby seven debería seguir siendo olímpico varios años más. Y en ese sentido, yo te diría que, si hay algún jugador si algún jugador me preguntara o me pidiera un consejo, le diría que sí, que si le gusta y le gustan ese tipo de desafíos, cada 4 años, o sea, vivir esos ciclos olímpicos de 4 años, armando equipo para llegar a ese momento y, y entrar en esa villa olímpica y entrar en esos estadios y vivir esas emociones, creo que lo vale, así que le diría que definitivamente, es un camino que vale la pena recorrer. Seguro, seguro que sí. Me gustaría por ahí volver a momentos personales, sin ánimos de entristecer la entrevista ni nada. Me gustaría que nos cuentes por Nunca ahí falta, el... ¿no? No, Nunca falta ese pregunta. Quédate tranquilo. no, pero ese Igual está todo bien. es por el peor momento que te ha tocado vivir como deportista. No, no, tuve algunos momentos, no solo uno, tuve varios donde bueno, me pasé, hablando del deporte, ¿no? Momentos de duda, de dificultades, de dudar sobre mí mismo y mis capacidades. Pero sin dudas, si hay un momento que me golpeó fuerte, fue en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que desperdicié la oportunidad de clasificar a las semifinales con un penal que me tocó patear a mí. Con el partido ya estaba terminado, era la última acción y estábamos empatando 0-0. No sé si, Sí, si, sí, si, sí. si, si lo recordás o si lo viste. Ese, la verdad, que fue un momento muy difícil. Me sentí responsable de esa derrota, a pesar de que hubo un montón de oportunidades que desperdiciamos, ¿no? Pero más allá de eso, fue como la más clara, o la que más cae sobre una persona, que fue esa. Muy, muy doloroso. Creo que lo que rescaté con los años fue mi capacidad de al otro día, a pesar de haber pasado una noche terrorífica, porque lloré toda la noche. Me pregunté un montón de veces por qué no hice por qué no encaré la patada de otra forma, por qué no apunté a otro lado, por qué. Y al otro día había que competir por el quinto puesto. O sea, no es que ya estaba, me iba a mi casa y a otra cosa. Y al otro día me levanté y no solo me puse el objetivo de ponerme en forma para salir a la cancha yo, sino que yo era el capitán y le pedí al equipo y traté de encontrar la forma de que el equipo también saliera a hacerse cargo y lo hicimos. Y eso como que me queda como aprendizaje de que, bueno, hasta en los peores momentos siempre se puede avanzar y, y buscar algún aprendizaje o algo positivo y sobre todo, poder levantarse, eh, y darle para adelante, que es la vida básicamente, ¿no? Perfecto. Bueno, eso era lo que buscaba, que nos cuentes también cómo saliste adelante de ese mal momento. Ahora, en contraparte, me gustaría preguntarte por el mejor.
o los mejores momentos deportivos, que pueden ser desde la selección hasta el club, hasta cualquier momento que haya sido especial. Tuvo, la verdad, y en esto, por suerte, puedo decir que tuvo un montón. Se me vienen a la mente, bueno, primer campeonato, primer final que gané con la primera de mi club. Tenía 19, creo, 19 años, 18, 19 años. Y, y nada, ganamos un partido contra el Tala, que es el clásico, y contra un equipo del Tala que era dominante en el país. Y nosotros éramos todavía un equipito que estaba formando y ganamos una final imposible. Y yo hice todos los puntos y me acuerdo que tacleaba todo lo que se movía. Y bueno, nada, eso fue un momento que fue súper emocionante, no, para no olvidarlo nunca. Y después, si tuviera que elegir uno de Seven, tengo, por un lado, cuando ganamos la medalla de bronce, que no jugué, porque me habían sacado roja, siempre protagonizando los momentos importantes con cagadas en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, más allá de eso, fue un torneo donde a pesar de que no jugué, me sentí tan parte, que lo sufrí un montón desde afuera, y el hecho de cuando realmente terminó ese partido con el logro, fue tremenda la satisfacción, a pesar de no haber participado de ese partido, pero, pero sí haberme sentido parte del logro. Entonces, bueno, fue espectacular porque, y de eso sí sigo tomando conciencia de lo difícil que es, y de las pocas personas que logran ganar una medalla olímpica. Entonces, bueno, me parece que también es un momento que no me voy a olvidar. Qué lindo que es escuchar cómo lo que vale para ustedes también, todo lo que ganaron. Ya para ir cerrando, Gastón, me gustaría preguntarte ahora por tu etapa como entrenador. Estuviste con el equipo de Seven de China, ahora también estás Claro. ayudando en tablada. Me gustaría que, primero te quería preguntar rápidamente por esa anécdota en China, en un rugby tan diferente, y después que nos cuentes con los juveniles qué es lo que buscás, cómo transmitís, porque bueno, con toda la experiencia al final viste pasar muchísimos jugadores jóvenes. Hoy en día que sos formador, debes tener, imagino, unas aptitudes muy buenas para hacerlo, ¿no? Mira, China es otro mundo. No sé si fuiste, si conoces, es otro mundo. O sea, pasan cosas que, que uno dice, pero ¿cómo puede ser que no haya esto o esto? Bueno, tan así que cuando llegamos, alguien nos dijo, alguien que está viviendo allá hace mucho tiempo, argentino, nos dijo: chicos, tengan en cuenta cuando pasen cosas que ustedes no entienden, que hagan de cuenta que están en Marte, nos dijo. Como diciendo, es otra cultura. Desde ahí, imagínate lo que fue la experiencia. Para mí fue espectacular, me encantó todo lo que pasó, lo bueno, lo malo. Me pareció súper, enriquecedor para mi vida, más allá de todo. Fui solo, se sumó mi familia, ellos también disfrutaron un montón. Bueno, creo que fue muy lindo, desde muchos puntos de vista. En cuanto a mis ganas o mi vocación, si querés, como entrenador, si hay algo que siempre me gustó, sobre todo durante mis últimos años, fue mirar, y tratar de ayudar a que mis compañeros mejoraran. Fue como, era más chico y por ahí notaba unas cositas que les podía aportar, y siempre me acercaba y trataba de decir: che, fíjate acá, fíjate, como trataba de estar cerca, y nada, corregir. Me empezó a salir natural en los entrenamientos. Ya era muy grande, ya me había soltado y hablaba mucho, como verás,
y todos los entrenamientos me la pasaba, era una radio, tan así que varios jugadores en algún momento hasta se me han enojado, pero bueno, siempre terminaron entendiendo que era en pos de ayudarlos, más que nada, pero bueno, siempre sentí ese disfrute de poder transmitir un poco lo que yo, todo lo que uno va aprendiendo con el andar, ¿viste? Con equivocarte, con hacer las cosas mal y tratar de ayudar a los que están arrancando para que no cometan los mismos errores, básicamente, o para potenciar todo lo que pueden dar. Así que es algo que naturalmente sí disfruto. Después, ser entrenador de Seven no es fácil, porque es una vida jodida. Así que bueno, nada, eso será otro tema. Pero en cuanto a lo que me preguntaba del club, sí, estoy acá hace un par de meses colaborando desde un lugar de coordinación de divisiones juveniles. Me gusta porque es una edad donde los chicos aprenden un montón y si le podemos enseñar eh, no lo que deben aprender, sino por lo menos ordenar qué le vamos a enseñar. Creo que se los puede potenciar mucho más y es un poco el objetivo. Y no solo desde el juego, sino como personas, formar personalidades, chicos que se animen, que se animen, que acepten, que tomen el error como oportunidad de mejora, que tengan esa personalidad, digamos, de levantarse cuando las cosas no salen bien, de hacerse cargo de los equipos, líderes. Bueno, es amplio, digamos, todo lo que se puede lograr con chicos de esas edades. Así que, bueno, un poco ese es el desafío. Muy bien. Qué importante esto último que decís sobre la formación. Ahora, por otro lado, me gustaría entrar a la parte deportiva, pero del Seven. Ya sabemos todos tu récord. Sos el jugador con más circuitos disputados en la historia. Más de 450 partidos con la selección. Un montón de puntos, todo. Creo que hay pocas personas que tengan una palabra tan autorizada para hablar del Seven como vos. Por eso te quería preguntar por las mayores cualidades o las claves que considerás que son más importantes a día de hoy para un jugador de Seven. Sí, básicamente hoy para mí el jugador SEM por un lado es un poco de todo, o sea, un mínimo estándar de la destreza tenés que tener, porque no podés ser, por decirme, por darte un ejemplo, no podés ser pateador como era yo, que era un buen pateador, pero entrar a la cancha y no poner un solo tackle, porque termina siendo nada, por esa por una o por otra cosa, y sobre todo en el Seven es muy difícil esconderte, porque al haber pocos jugadores, todos tenés acciones constantemente de una u otra manera. Entonces es como te digo, un estándar mínimo de todas las destrezas. Y para tener una oportunidad, me parece que hablando de la selección, digamos, para poder rendir a nivel internacional en el alto rendimiento de Seven, además de eso, es muy importante, y hablando más de la parte técnica, ¿no? Mental y eso también podemos meter, pero de la parte técnica, destacar en algo, digamos, destacar che, tenés un 6 en todas las destrezas y son un 8 o 9 pateando, bueno, va a tener oportunidad porque le va a dar algo al equipo que nadie más se lo puede dar, digamos, y así con cada una de las posiciones. Los que buscan salida, los que definen, que sean jugadores muy rápidos, pero no alcanza solamente con eso, y así con cada una de las posiciones, donde por supuesto tienen su destreza específica. Muy bien, perfecto. Y ahora para seguir y terminar con la parte del Seven, Gastón, me gustaría preguntarte por esas derrotas por ahí que hablamos antes, por esos malos momentos. En específico, me gustaría preguntarte por los Juegos Olímpicos, cómo lidiaron, perdón, con la frustración por ahí de los últimos Juegos Olímpicos, o qué a puertas adentro, cómo vivieron eso. Fue un momento muy triste para todos los que lo veíamos. No me quiero imaginar para ustedes.
lo difícil que tiene que haber sido. No, eso fue, por supuesto, un golpe muy duro. En el momento es pasar página después de ese cuarto de final con Francia. Fue durísimo, pero de vuelta, como fue en Río 2016, che, hay que seguir jugando. El torneo no termina y no lo podemos tirar a la basura. O sea, ese fue sobre todo, de vuelta, hay que buscar fuerza donde sea, porque tenemos ahí la cancha y nos tocaba Nueva Zelanda. Después terminamos perdiendo ese partido, pero fue un partido donde Argentina estuvo a la altura. Se nos va por nada, no me acuerdo bien cómo se definió, pero tuvimos ganándolo casi todo el partido. Y al final también hace un try en la última jugada, algo así, y no sé si en el tiempo extra lo perdemos, no me acuerdo. Pero más allá del resultado, el equipo volvió a pesar del golpe que recibimos, volvió a estar, nada, a entrar a la cancha y a hacerse cargo de ese partido que había que afrontar. Fueron dos más y terminamos ganando el último contra Estados Unidos. Pero bueno, es eso más que nada. Y después, por supuesto, después de que terminó la competencia, tuvimos una charla y un poco, nada, fue el momento sí de reflexionar, mirar cada uno para adentro y, y entender qué es lo que había faltado. Porque cuando el objetivo no se cumple, y menos, bueno, nosotros teníamos un objetivo muy ambicioso, que era ganar una medalla, pero porque el equipo lo había demostrado durante todo el proceso. Éramos de los mejores equipos del momento, entonces no haber logrado ese objetivo, eh, nada, obliga a mirar para adentro así, y a mirar para atrás y así en qué parte del proceso nos equivocamos. Aprendamos porque va a haber, y ese fue un poco el mensaje, va a haber otros Juegos Olímpicos para muchos de lo que estábamos en ese momento, para muchos, para algunos, y bueno, no es cualquier torneo. Hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta para preparar un torneo que de esa magnitud. Entonces, bueno, creo que cada uno habrá hecho su balance, mea culpa o no, y bueno, ojalá que sirva para que el grupo en Los Ángeles pueda lograr los objetivos que se pongan. Perfecto. Gastón, de todas las locuras que te han tocado vivir en los vestuarios, en los viajes, los bautizos, me gustaría que nos cuentes alguna anécdota graciosa, alguna Dale. anécdota divertida. Me han contado desde que se les quedó en las camionetas en el desierto de Dubái Oh, bueno. hasta otra con Serena Williams, de todo. Ah, Ajá, mirá, che, yo me olvido rápido de todas esas cosas. Por eso vos me hiciste acordar de la de Serena Williams, que Axel Müller no sabía quién era. sí. ¿Vos de qué país sos? Le preguntaban llegando a la Villa Olímpica de Río de Janeiro. Lo de las camionetas, muy bueno también, pero son cosas que yo me voy olvidando. ¿Y sabés qué me hiciste acordar en Kenia? Nos fuimos a Kenia, año 2010. Yo estaba había debutado en el año anterior, pero no estaba siendo citado para los torneos de circuito y fuimos a un torneo invitacional en Kenia. Arrancamos el viaje con el capitán, que era Gonza Gutiérrez Taboada, que se quedó en Argentina, porque no tenía pasaje. Kenia no le había mandado el pasaje. Uh, Perdimos el capitán en el aeropuerto en Ezeiza, se volvió a la casa. no. Y así siguió, era un viaje relámpago a Kenia, que llegábamos 2 días antes del torneo. No tuvimos mejor idea que irnos a un safari el día antes del torneo, un safari, pensábamos que iba a ser algo simple, terminamos empujando, nos metieron en una van a un safari, por supuesto camino de tierra, había llovido, estaba todo embarrado, se empantanó como, no sé, no menos de 5 veces y había que bajarse a empujar. Bajarnos, no empujar, lleno de tierra, empujando, no vimos un solo león, vimos puras cebras, fue un fiasco el safari por Kenia, que Kenia
tiene fama por los mejores safaris del mundo, para ver de todo tipo de animales. Que vimos una jirafa y puras cebras. Así que todas las puteadas. Y bueno, nada, terminamos yéndonos casi corriendo porque se nos iba el vuelo, porque nos habían sacado un pasaje para volver más o menos el mismo día que terminaba el torneo. Así que nada, fue nada, un viaje del que nos reímos todavía los que fuimos parte. A ese viaje, bueno, en realidad estaba Tommy Cubeli, me acuerdo, que hizo esa gira con el Seven, estaba empezando su carrera en las selecciones, y estaba Gravano, de lo que todavía está en el equipo, Sí. el negro Gravano. Así que bueno, nada, fue divertido. Qué lindo, qué lindas experiencias, Gastón. Ahora sí, para terminar, sé que es muy difícil, nadie puede adivinar el futuro, pero que nos cuentes cuáles son tus ideas, si es que tenés proyectos para seguir ligado al rugby, cómo te ves en unos años, si te vamos a ver como entrenador, si te vamos a ver dejando un poquito más de lado el rugby, ¿qué nos podés contar? No, poco, pero dejando de lado el rugby, lo dudo. Creo que sí voy a estar siempre cerca. De hecho, ya estoy metido en mi club, muy involucrado con esto que te conté. Me pasó lo del año pasado de ir a China a entrenar Seven. Sé que estoy siempre eh, como ¿cómo decirlo? Que en cualquier momento puede ser que me vuelva a surgir algún tipo de invitación de este tipo para ser entrenador de Seven. Creo que en ese sentido tengo conocimiento como para hacerlo, así que estoy seguro que voy a seguir cerca, pero bueno, no te puedo decir hoy exactamente desde qué lugar y de qué manera, pero seguramente me van a seguir viendo cerca del deporte, del rugby. Esperemos que así sea, Gastón. Por mi parte, ya no tengo más preguntas. Agradecerte enormemente. Para mí es un placer, como te dije antes, desde que soy un chico y miro rugby, vos estás ahí en la tele. Así que para mí es un placer estar con quien creo que es uno de los mejores referentes del rugby argentino y del deporte argentino. 3 Juegos Olímpicos seguidos no es para cualquiera. Y para terminar, Gastón, simplemente volverte a ceder la palabra por si hay algo que no hayamos hablado que te gustaría compartir y pedirte que nomines a 3 jugadores que te gustaría que vengan a charlar conmigo. Ya me tiraste la responsabilidad. Y algo te tengo que manguear. Tres jugadores que hablen con vos. A ver, hablar más no, porque ya hablé un montón. Así que no tengo Ya, más nada para decir. Y, y jugadores, vamos a decir, Marcos Moneta, tú te ya hablaste, Santi Álvarez y Facu Pueyrredón. genial. Bueno, ahora sí, agradecerles a todos los que nos vieron y nos acompañaron hoy y nos vemos en un próximo episodio de Scramcast. Adiós.